A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Les saluda Roxana Lizárraga desde Washington, D.C. Soy ex ministra de Comunicación de Bolivia, periodista, abogado, y ahora estoy transmitiendo desde el exilio. El día de hoy tenemos un programa por demás interesante. Un programa que habla del cambio que se va a dar en nuestra Bolivia. Con nosotros está el día de hoy, como siempre, nuestra analista permanente de Diálogo Sin Permiso y co-conductora Senta Rec, senadora boliviana que está en Santa Cruz. Y el día de hoy nos acompaña un personaje muy importante en este tiempo, especialmente cuando hablamos de la recuperación del país. Quiero darle de antemano las gracias por el tiempo. Estamos con un capitán de las Fuerzas Armadas, condecorado muchas veces, abanderado también y abogado. Omar Durán, una persona que le está poniendo el pecho a la libertad de Bolivia, está con nosotros. No sé si estás en Santa Cruz o en La Paz. Tú me dirás, Omar, ¿en qué parte del país te encuentras el día de hoy? Hoy estamos en Santa Cruz. Roxana, un abrazo a ti, a la Senta Rec, a quien respeto, y gracias por los aportes en la democracia durante todos estos años. Aprendemos de ustedes y bueno, y acá estamos en esta lucha. Omar, yo tengo una preguntita antes. En las Fuerzas Armadas te iba muy bien, Omar. ¿Por qué decides dejar las Fuerzas Armadas y dedicarte a la abogacía? Bueno, primero le voy a contar rápidamente. Nosotros hemos postulado el año 1989 al Colegio Militar, 10,000 personas, y salimos entre los 5 primeros. Y me empezó a gustar la carrera a través del tiempo, cuando ya he estado justamente. Uno de los orgullos más lindos son esos, ¿no? El haber llevado la bandera, el ser el escolta. En mi curso había muchos oficiales muy buenos, muy buenos. He sido ascendido al grado de brigadier, porque uno cuando está en el último curso piensa que todos son iguales, y no es así. Siempre hay militares que se destacan, y bueno, estar en el cuadro de honor permanentemente para mí ha sido un orgullo dentro de las Fuerzas Armadas. Y también como oficial, una vez que he ido a la escuela de cóndores, me he especializado, soy cóndor, atinador, paracaidista, andinista y tanquista, que de alguna manera me ha encantado mucho. Pero yo veía que en las Fuerzas Armadas se vive un socialismo neto, porque tú podías ser el mejor alumno de tu curso, el primero, y en mi curso éramos 170, y ganabas el mismo sueldo el primero que el último. O sea, era la situación muy compleja. Y aparte que en las Fuerzas Armadas, cuanto más bueno eres, más trabajo te dan. Cuanto más responsable eres el que más trabajo recibes. Y a partir de eso yo postulé a una beca a la Escuela Militar de Ingeniería, donde he entrado a estudiar Ingeniería Civil. Y mientras estudiaba Ingeniería Civil en las mañanas y en las noches estudiaba Derecho. Y cuando llegó el año 2003 con Gonzalo Sánchez de Lozada, nos mandaron a una represión en Tencata, y el armamento que nos daban era pues armamento letal. O sea, no era como ahora que van con cartuchos de fogueo, goma, etcétera. Era letal, 2 cargadores letales. Y me mandaron con una compañía con 81 hombres, y es ahí donde yo ya decido retirarme el año 2003. Soy el único oficial de las Fuerzas Armadas que se retiró en octubre del 2003, porque no he querido asumir esa carga pesada contra el hermano campesino, minero, porque me he criado con ellos. Vengo de una familia muy, muy modesta, humilde, y a través del tiempo, lógicamente, he tenido que superarme. Y por eso es que me retiro de las Fuerzas Armadas. La razón principal era porque no quería reprimir al pueblo boliviano en ese entonces, no porque me falte valor. Yo he estudiado para pelear contra el enemigo externo, en chileno, paraguayo, yo que sé, que nos entren a nuestro territorio, pero no para pelear contra mis hermanos bolivianos. Y esa fue la razón y la tristeza, ¿no? Hoy en día mis camaradas de curso son generales, están al mando de las Fuerzas Armadas de mi curso, tanto del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana, y de los cuales todavía, gracias a Dios, tengo el respeto de todos ellos. Gracias, Omar, por darnos esta aclaración. Tú tienes
una voz permitida entonces en el tema de el conocimiento que se tiene sobre Bolivia y en la lucha que has iniciado precisamente en este último tiempo. Una lucha especialmente, Senta, te diría, en Occidente. Qué interesante, ¿no? El currículum de Omar Durán, quien está en este momento con un perfil importante en esta campaña para la segunda vuelta. Mis saludos, Omar, y Gracias. creo que es importante con la experiencia que vos tenés y con tu paso justamente por las Fuerzas Armadas, que también es parte de esa experiencia, lógicamente importante para orientar en este momento a los bolivianos. Pienso yo en el sentido de que sabemos que las Fuerzas Armadas en el actual proceso del MAS, del movimiento al socialismo, han sido instrumentadas y siguen siendo instrumentadas. Instrumentadas no en beneficio del país, sino en beneficio de la casta gobernante que intenta confundir a los bolivianos que todo lo bueno que les pasa a ellos es bueno para el país. O sea, se han entronizado como si fueran el Estado boliviano y definitivamente destruyendo todos los cimientos de la República, del país, de las instituciones, y esto pues nos está dando una noción del grado de deterioro que enfrentamos en el presente. Creo que este programa va a ser muy importante, justamente tus percepciones. Yo te he visto permanentemente en las redes, en una actitud muy orientadora, mostrando un poco todo lo que, las debilidades, las fragilidades que hay en este momento en diferentes sectores de la sociedad boliviana, y justamente por la enorme responsabilidad que nos compete a todos para poder desactivar estas distorsiones que ha creado el masismo y que sigue generándola a través todavía del actual proceso que va encaminado hacia una segunda vuelta muy reñida, muy difícil, donde intentamos dar una orientación precisa a los bolivianos por la importancia que tiene para definir el futuro del país. Y acá vamos a hablar de lo popular, del fenómeno popular en Bolivia, y qué sería lo popular y qué sería el populismo, que no tenemos por qué confundirlos, pero que el gobierno, el Estado que ahora maneja todos los tentáculos del poder, intentan confundirlo, creando una distorsión que es imperdonable. Creo que ese va a ser el programa, imperdible. Imperdible, de principio a fin, y decirles, popular, tuto, populismo, Rodrigo Paz. ¿Cuál es la percepción, Omar? Yo creo que son dos polos totalmente diferentes, ¿no? Uno, Rodrigo Paz es una persona que camufla, es más del más, tiene esa convicción, y tú sabes que cuando uno es formado en la familia, pues lógicamente la tendencia va a ser la con la que te han formado. Su padre ha sido de izquierda, movimiento de izquierda revolucionario, el MIR, es una persona que ha estado básicamente bajo esa línea. Y no quiero decir que con eso ni los de la derecha sean unas personas muy honestas o muy santas, pero la gente de izquierda generalmente pues es el populacho, populismo, demagogos, etcétera, te quieren conquistar a través de las mentiras. Y la gente muchas veces cree en esas mentiras y lamentablemente son unos populistas que abusan de un pueblo que de alguna manera se encuentra herido y quiere un cambio. ¿Por qué es lo que quiere la gente? Un cambio. Que todos queremos una Bolivia diferente, una Bolivia mejor. En cambio, Tuto Quiroga lo considero ya un personaje mucho más preparado, muchísimo más preparado intelectualmente, con propuestas serias además, y además que son cumplibles las 7 propuestas que lanzan, y no como ellos que en un momento determinado te lanzan cualquier cosa, cualquier situación para ancianos, jóvenes, mujeres, etcétera. Entonces, hay un populismo muy radical marcado en base creyendo que nosotros los bolivianos somos ignorantes y nos los vamos a creer absolutamente todo. Senta. Bueno, creo que
es importante hacer que la gente que nos esté escuchando justamente pueda tener una apreciación de esta búsqueda de distorsión que se está haciendo en el presente momento, encaminado hacia los resultados, las posibilidades que nos pueden dar a los bolivianos esta segunda vuelta electoral. Se ha intentado, creo yo, por todos los medios hacer creer que la candidatura, el programa de Tuto Quiroga no encarna las necesidades populares, es decir, del común, del colectivo, de los sectores que conforman la bolivianidad, ¿no? Se intenta de manera muy forzada, muy arbitraria, hacer creer que la candidatura y el programa de Tuto es elitista, estaría encaminado para favorecer solamente a las élites y no estaría representando las necesidades y los intereses de los bolivianos. Y de esa manera intentan segregar la afinidad natural que ha nacido entre el pueblo y Tuto. Una afinidad que se ha ido dando por vínculos naturales, sin ninguna situación forzada, simplemente porque la gente ha tenido el tiempo de ir conociendo cuáles son las propuestas, hacia dónde quiere llevar al país, la salida que está buscando para los bolivianos en un momento de tantas dificultades. Y se intenta hacer creer que la candidatura y el programa de Rodrigo Lara es popular, cuando en realidad es un programa que se ha hecho al calor simplemente de la improvisación, y eso es fruto del análisis, no de ningún tipo de animadversión. Es un proyecto que ha surgido con serias divergencias incluso entre las dos candidaturas, la figura del presidente y del vicepresidente, y encarna una serie de propuestas populistas, un reciclaje del populismo trasnochado que estamos teniendo tantas dificultades para sobrepasarlo, ¿no? Entonces, lo que me encantaría y me gustaría que quede bien claro es que lo popular no es lo populista, es una degradación. El populismo es un uso arbitrario y una degradación de lo popular, porque en el populismo se hacen propuestas que no favorecen al pueblo y simplemente favorecen una casta gobernante que utiliza mentiras para llegar al poder y hace ofertas que no son posibles de darle a la población, sino simplemente las usa para encandilar a las masas y para engañarlas. Me gustaría, Roxana, que veamos para graficar esto y para que Omar tenga la posibilidad, justamente porque creo que él forma parte de este acercamiento a los sectores populares que se está dando, y este acercamiento que se ha hecho tan evidente en los últimos tiempos, que veamos algunos videos que hemos recolectado, ¿no? Como para darle una muestra a la audiencia de qué sería lo popular. Quisiera que pongamos el video de la Ciudad del Alto. Les confieso que yo creía que la Ciudad del Alto en pleno iba a apoyar la candidatura de Rodrigo Paz y de Lara, porque son más del continuismo del movimiento al socialismo. Y Evo Morales y Arce siempre han hablado de que ellos tienen el control de la Ciudad del Alto. Es impresionante ver estas imágenes cuando Tuto llega ya a la Ciudad del Alto. O sea, Evo Morales y Luis Arce ya no son más dueños de la Ciudad del Alto, porque no tienen el mismo respaldo tampoco Rodrigo Paz ni Lara en este momento en la Ciudad del Alto. Se perforó este apoyo que tenía la línea masista para que no tengan ese respaldo, la continuidad de este binomio Paz-Lara. ¿Qué es lo que sucedió? Más adelante nos cuentas, veamos estas imágenes.
Alto va a ser el mejor lugar para trabajar y para despegar con empleos y con prosperidad. Evo, Arce y especialmente Lara se creían dueños de la ciudad del Alto. ¿Qué pasó, Omar? Mire, yo me emociono cuando veo eso, porque después de que acabó la marcha, se fue Tuto, se fueron todos. Yo me quedé todavía unas 2 horas más con toda esa gente del Alto. Besos, caricias, abrazos. Me puse a hablar un poquito en Aymara con ellos. Y realmente es emocionante. Yo digo que el Alto es fácil de conquistarlo, pero con verdades, con verdades. A mí me encanta cada persona que voy conquistando de a poquito, cuando me voy a Laja, Tambillo, a Huaki, a Santiago de Machaca, Jesús de Machaca, Nazcara, Viacha, todos esos lugares, y donde entro les saludo, algunos me miran con bronca, pero en 15, 20 minutos ya me los enamoro. Y esa gente linda, la del Alto, que se ha dado cuenta que ya no le pertenece a Evo Morales, ya no le pertenecen a Luis Arce, al movimiento, al socialismo, y menos al señor Lara, que se ha jactado muchísimo. Hoy en día estamos en conquista permanente, recogiendo absolutamente todas sus necesidades para de alguna manera ese pueblo valeroso del Alto tenga que estar a nuestro lado, apoyándonos constantemente y no solamente conquistarlo para la época electoral, sino hay que fijarse todas las necesidades que tienen, que son muchísimas las necesidades, y del Alto se puede hacer una potencia productiva. Simplemente con la verdad, ¿no, Senta? Esas imágenes del Alto, Senta. Bueno, creo la persona que nos ha podido transmitir de manera más directa es Omar, porque él ha estado ahí presente, es artífice en gran parte también de toda esa convocatoria, del encuentro, ¿no?, entre los alteños y la candidatura de Tuto, y muestra que Tuto tiene una aceptación muy grande. Ha recibido el cariño, la confianza. Eso me parece a mí muy digno de resaltar, porque no promete nada, y eso lo van a decir después los jóvenes. Tenemos unos pequeños videos de sectores. No promete nada irrealizable. Nos promete la posibilidad de un país donde recuperemos nuestras libertades, recuperemos nuestra economía, el derecho de no ser parias en nuestro propio país y en el mundo. Recuperemos la dignidad y el respeto de que las clases gobernantes no se lleven todos los beneficios y nosotros estemos pisoteados, porque ahorita realmente es triste ser boliviano frente a la casta gobernante. Los gobernantes se han quedado con todo, se han saqueado todo el país. Por último, tienen hasta hijos al trochis mochis, no los reconocen, hacen y deshacen de este país. Se han saqueado el oro, son capaces de intervenir en tu voluntad, en tu libertad. ¿Qué más queremos? ¿Qué más despojo estamos decididos a soportar? Entonces, ¿qué dice Tuto? ¿Por qué de alguna manera estamos exigiendo que la gente lo escuche? Porque Tuto dice, les prometo retornar a la posibilidad de conducirnos en este país dentro de lo que es legítimo, que es la democracia, las libertades, una economía con libertades también, y con la posibilidad de que cada sujeto sea dueño de su destino, artífice de su destino, no el papá Estado que te miente, que te dice te voy a dar y te quita todo, hasta el pan de la boca. ¿Y por qué es que el populismo es diferente? Porque el populismo viene encarnado en esta vieja manera, ya vieja en Bolivia y trasnochada, de hacer política, de decir, yo te voy a dar el pan, yo te voy a dar el pescado, yo te voy a dar la casa de 2 pisos, yo te voy a dar un bono, yo te voy a dar todo lo que vos necesitas, y que es mentira, porque ¿de dónde va a sacar? El Estado no tiene nada, el Estado no maneja un recurso
nos quita con impuestos, nos quita de todas las maneras lo que producimos los bolivianos para farrearlo, porque eso es lo que ha pasado en Bolivia. Entonces, este encuentro en el Alto creo que ha sido ese entendimiento, ¿no? Esa trama, esos lazos que se están tejiendo entre alguien que promete lo que es posible y que promete la recuperación de nuestro país y de nuestras libertades. Y frente a toda esta otra promesa vacía, ¿no? Que es vacía porque es una promesa absolutamente, creo yo, engañosa. Y podríamos ver a ver lo que dicen, Roxanita, que lo veo Omar también, para que él pueda hablar en nombre de estos sectores de los que él ha estado próximo y ha sido también, como decimos, nexo, ¿no? Con la candidatura de Tuto. No solamente este fenómeno se ha registrado en el Alto, también tenemos el fenómeno Tuto popular en Santa Cruz. Veamos estas imágenes. Somos un solo país y vamos a hacer de esto el mejor ejemplo de trabajo conjunto. Y créanme que con las comunidades indígenas, con SIDOP, va a ser conocido de aquí a 5 años por ser el paradigma y ejemplo mundial de desarrollo sostenible. Estamos en la crisis, lo que se tiene que impulsar es pues salir de esta crisis. Para esto entendido, personalmente me han solicitado que haga un plan de gobierno para el sector minero cooperativizado y nos estamos sentando con su equipo de Tuto Quiroga, en la cual vamos a plantear un plan de gobierno para salvarnos. Pues, y por qué no potenciar la economía nacional mediante la minería responsable. Diferentes sectores, Omar, diferentes sectores estamos viendo que se van sumando a Libre, se van sumando a la candidatura y le dan el respaldo a Tuto Quiroga. Mire, yo les cuento que hace un mes más o menos atrás, yo empecé a jalar gente y inicialmente empezamos con unos grupos de jóvenes del Alto, de la UPEA, con 7. Y después hemos ido creciendo, no aritméticamente, hemos empezado a crecer geométricamente. Nos hemos empezado, y el último día, por ejemplo, mi bloque, eran cientos de personas con sus chamarras que decían bloque Omar Durán, bloque Omar Durán. ¿Sabe qué? Yo me sentí recontra orgullosísimo de esa parte, porque como dice Senta, es muy diferente ser populista y ser popular, ¿no? A mí me encanta la gente, no solamente del Alto. Mire, yo me estoy yendo ya la próxima semana a Apolo, que es tan complicado llegar hasta Apolo por la carretera. Quiero ir a ver sus necesidades. Vamos a entrar a Guanay, vamos a entrar a Tituani, vamos a ir a Caranavi, todos esos sectores. Quiero estar con la gente. Y realmente cuando ya hoy en día, lamentablemente, mi teléfono tengo que terminar de responder mensajes a las 4 o 3 de la mañana, porque la gente quiere llevarte a todas partes. Y entiendo que Jorge Quiroga y JP Velasco no tienen mucho tiempo, entonces me siento feliz, me siento feliz, Roxana, cuando la gente me dice, no importa, pero tú ven, me dicen, ok, yo quiero estar con ellos y cada vez ando más emocionado en este mundo político que nunca en mi vida he querido entrar, porque, bueno, hay muchas razones que tal vez algún día se las cuente, el por qué, perder libertades, no tienes vida privada, entonces, pero ya, esto es patria. ¿A quién le gusta la guerra? A nadie, pero en un momento determinado, si hay guerra, tenemos que ponernos el uniforme y el fusil todos, ustedes, yo y toda la gente que nos mira, porque hay que defender. Y esto, yo lo comparo en una situación así, no podemos permitir que Bolivia sea mandada por un par de cretinos que sencillamente les mienten. Entonces, estoy tan emocionado con el trabajo político que estamos haciendo en los sectores, que de alguna manera a mí es como una vitamina todos los días, el no dormir, el estar activo, el salir, el ingresar. Ayer Cochabamba, antes de ayer el Alto, otro día La Paz, mañana hoy en Santa Cruz, pasado mañana el Beni, la otra semana, y con recursos propios que en algún momento nos hemos ganado sacrificadamente, sin necesidad de estar queriendo entrar a un cargo, porque yo no quiero ningún cargo, no, y se lo dije a mucha gente, yo no quiero una pega, no quiero nada. Entonces, básicamente quiero hacer patria, aportar, y cuando ustedes nos van a conocer estas propuestas o dirigen, yo las miro tan atentamente y digo, hay que aprender muchísimo más, y hay que conquistar a Bolivia y hay que unificar la Bolivia. Yo voy a ser un poquito infidente.
esas chamarritas Senta también deberían hacerse varias instituciones y deberían poner Senta Rec, muchas chamarritas en diferentes instituciones cruceñas, verianas, porque Senta también como hormiguita y silenciosamente está trabajando. Y este espacio también, sin ningún tipo de retribución, sin ningún tipo de condición, le habla a Bolivia por la necesidad de recuperar nuestro país, por la necesidad de dar un giro, porque sí tenemos esperanza, muchos bolivianos, que podemos tener un país grande, un país mejor. Eso sí vamos a tener y se puede dar, todo depende de los bolivianos que van a votar en octubre. Senta. Roxana, Omar, quiero lanzar a ver una pregunta aquí para que los tres conversemos al respecto y ver las percepciones. ¿Por qué creen ustedes que se admite, se permite y incluso gente intelectual está respaldando promesas electorales que son irrealizables, que son mentiras, que son confabulaciones, que son evidentemente demagógicas? A mí me deja totalmente choqueada ese hecho. Cómo hay gente que defiende, dice ser intelectual, dice tener formación, y estas propuestas que a la vista son el cuento del tío, con las que se pretende decirle a una clase popular: ustedes son tontos, ustedes van a caer, los vamos a pescar, los estamos engañando. Y la gente que conoce y reconoce que esta situación forma parte de todo un planteamiento irrealizable, defiende que se esté engañando a los bolivianos, que se esté generando un proyecto o la posibilidad de un proyecto donde no existe ningún tipo de factibilidad. ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Se desmerece a lo popular? ¿Se lo toma, se lo subestima como si fueran personas sin ningún tipo de capacidad de discriminación? ¿Se los intenta conducir como un rebaño? O sea, ¿cuál es en realidad el mecanismo que está primando en este momento? Vos, Omar, Roxana, ¿qué piensan? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad para este tipo de acciones que se están generando? Omar, nuestro invitado. Pero yo creo que hay intereses, pues, ¿no? La gente, a mí me cuesta, Senta, como usted dice, pues en un momento determinado, que hayan médicos, profesionales, arquitectos apoyando a un grupo cuando son pura mentiras, lo que ofrecen, irrealizable. Y a mí me deja perplejo, digo, ¿por qué? Entonces tienen que tener algún interés para apoyarlos económico en el futuro, porque eso es lo que sucede. Hoy en día yo, inclusive con las tareas que estoy tan estrenándome en el mundo político, veo que hay gente que a mí me dice: esto vas a hacer, que tú vas a hacer tal. Yo digo, yo no estoy acá por un cargo, absolutamente nada. Y además, si llegaría algún rato, yo soy, perdónenme el expresión, yo soy muy jodido trabajando, soy muy radical. Me levanto temprano, vuelvo tarde, soy muy perfeccionista, no sirvo yo para estar ahí porque conmigo se marcha durísimo. Entonces, a mí no me gustan esas cosas y es feo causar el vituperio, ¿no? Decir yo soy así, aquí, calla, porque tienes que demostrarlo. Y básicamente lo que está pasando, ese apoyo que le da mucha gente, es porque hay un interés. Y yo lo veo todo el tiempo. Para que tú conquistes un sector minero, como yo he conquistado recientemente a los cínicos, los ingenieros, yo tengo que darles algo, plata, dinero, pero sin embargo fue al revés. Ellos me regalaron las chamarras, me regalaron todo, me aquí para usted, hermano, 300 chamarras hermosas, todas. Yo digo, me quedo loco recibir un regalo de un sector minero, que me regalen cascos aquí, que allá, cuando mucha de la gente política antigua iba con regalos hacia ellos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esa gente confía en las personas y tienes que enamorarlos. Y tienes que enamorarlos, pero con verdades. Yo no le puedo prometer fidelidad a una persona siendo que es una persona totalmente infiel, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en el amor y en la política. Esta gente les ofrece todo,
todo, y lógicamente esa gente supuestamente profesional que apoya a este binomio de Rodrigo Paz y Lara es gente que está invirtiendo para que en el futuro diga, te he dado, ahora me la devuelves. Acá, cuando uno recibe algo, Roxana, Senta tiene que ser absolutamente a cambio de nada, así de claro, a cambio de nada. Que quiere te apoya con una proyección de hacer patria, de hacer una Bolivia mejor. Tu pregunta, Senta, es muy importante y no es solamente una pregunta para Omar o para mí. Es una pregunta para todos ustedes, bolivianos. Analicemos la pregunta que ha hecho Senta. ¿Por qué se cree en una dupla que ofrece mentiras, que está timando prácticamente, pero recibe apoyo? A lo que decía Omar, yo quiero añadir algo. La gente de izquierda tiene muchos intereses. Trabajan en ONGs, está la mano de Soros, que necesita respaldar. Especialmente hablo de algunos intelectuales o que dicen ser intelectuales. Ellos tienen intereses económicos, intereses laborales, porque prácticamente se les va el trabajo. Ya no van a vivir de estas, no sé, no son todas las ONGs, no son todas las fundaciones, pero una gran cantidad de ONGs y de fundaciones operan con la izquierda, ¿no? En Latinoamérica, en el mundo. Entonces, se están jugando intereses personales más que la decisión de tomar una muy buena decisión, más bien, por el país. Senta. A mí me encantaría, Roxana, que hubieran dos candidaturas que tuvieran ofertas realizables. Lo que yo censuro es el hecho de que se hagan ofertas que son imposibles de realizar y que se las defienda a rajatabla y que se conviertan en un cebo, en un engaño para la sociedad, porque lo veo como una falta de respeto total a lo popular, justamente, que dicen representar, como si lo popular tuviera el atributo de no comprender la realidad, de la dificultad para elegir su camino en base a lo real y simplemente fuera susceptible de ser llevado como un rebaño. Entonces veo que realmente subestiman totalmente y hablan en nombre de lo popular cuando en realidad están destruyendo toda la posibilidad que tienen estos sectores de mostrar las capacidades que tienen. Y para que comprobemos que lo popular e incluso los jóvenes tienen sentido común, tienen capacidad de darse cuenta qué es realizable o no, tienen capacidad de decisión. Me encantaría ver como una simple muestra, unos videos, Roxana, que has seleccionado vos, los vi, que los mandaste, donde los jóvenes tienen una opinión con respecto a sus decisiones y por el otro lado aparece luego el capitán Lara, ex capitán Lara, haciendo ofertas a los jóvenes que cree que los van a seducir con ofertas que después podemos analizar qué contenido es el que tiene. Una preguntita, ¿Paz o Tuto? Tuto. ¿Por qué por Tuto? Porque tiene propuestas claras, no como Paz y Lara, ¿no? Que están prometiendo bonos y no van a cumplir. ¿De dónde van a sacar el dinero? Voten por Tuto. Gracias. Porque no tiene propuestas incoherentes como Lara. Diga, ¡ay, cállate! ¿Paz o Tuto igual? Igual, por Tuto, ya, muy bien, gracias. ¿Paz o Tuto? Tuto. ¿Por qué por Tuto? Porque es el que mejor nos conviene, de hecho. ¿Tú? Lo mismo, el que más conviene. ¿Por qué por Tuto? Porque me cae más que el otro. ¿Por qué por Tuto? Porque me cae mejor. ¿Paz o Tuto? Tuto toda la vida. ¿Por qué por Tuto? Porque es el cambio, es la renovación de todos estos 20 años de gobierno. Es una opción real, que el que nos va a sacar de la miseria en que vivimos ahora. Senta dice, parece que ellos nos subestiman, ¿no? Por
decirlo de una manera delicada. Y se me vino a la mente una imagen y una palabra que la dijo una masista hace algunas horas atrás, cuando tuvo un incidente en Cochabamba. Ignorantes, llamó a la gente ignorantes, a la gente que le reclamaba por el fracaso del gobierno de 20 años que existió en Bolivia. Montaño decía ignorante. Consideran que la mayoría de la gente es tomada por ignorante por el binomio de Lara y Paz? No sé, Omar, ¿qué pensás? ¿A qué te mueve estas declaraciones? O sea, y esta propuesta además, ¿no? No, pero son propuestas totalmente absurdas. O sea, imagínate, la juventud tiene que estar en otro mundo. La disciplina es lo fundamental. Yo, como les he dicho, vengo de una familia muy humilde, pero no me he querido quedar atrás. Tengo una hija que está en Estados Unidos haciendo un doctorado ahorita, mi hijita que está allá en Oklahoma. Y yo le he disciplinado y le he criado solito durante toda mi vida porque nos separamos con su madre. Pero si a mi hija la voy a llevar a los bulevares, a la fiesta, incentivar, lógicamente vas a tener un desastre. La juventud tiene que estar pensando como en ciclo ballet ahorita, trabajando, estudiando, aprendiendo idiomas, o sea, siendo mejores, o sea, cada día mejores. Y no puedes estar ofreciéndole cosas absurdas que a unos 4 o 5 trasnochados les va a gustar. Lógicamente, somos un país diverso con 36 naciones y pueblos indígenas, pero tenemos que pensar en las mayorías, tenemos que pensar en el tema de seguridad y educación, que es lo fundamental. A una buena educación baja la criminalidad. Entonces aquí no se trata de tener más policías, se trata de educar a tu pueblo y tienes que educar. Y eso lo que hace Lara es malcriar. O sea, sencillamente maleducar y querer agarrar su propuesta populista que se escuche bonito. Ay, qué rico chavo que es, qué buen tipo. Entonces, totalmente absurdo y a veces ya no da, o sea, ya da risa, ya da pena escucharlo a este individuo, le digo así. Claro, a mí me parece una falta de respeto, ¿no? Porque retomo eso, porque es como decir, los jóvenes no quieren nada de la vida, no les interesa nada. No les interesa la música fuerte. No les interesa su futuro, no les interesa tener una vida, construir una vida. Es vivir el presente, emborracharse, pasarla bien y van a emitir su voto, lo van a comprometer su voto por esa oferta. Es muy superficial, es absolutamente fútil. O sea, es además menospreciar a la juventud que está preocupada seriamente por construirse una vida y por construir y reconstruir este país. Es lo que yo critico es eso, el grado de menosprecio que se tiene o que se muestra hacia un sector tan importante como son los jóvenes y con tantas capacidades, que claro, está bien que se diviertan, pues si van a tener un bulevar, lo tendrán, no sé, no estamos en ningún tipo de prohibiciones, pero no puede ser parte de una oferta electoral que crea que va a decidir el voto de un sector que tiene preocupaciones que son reales, ¿no? Con respecto a su vida y a su futuro. Esa es la crítica, ¿no? Ni en este tiempo tan delicado que tiene Bolivia, ni en otros tiempos, así estemos en las mejores condiciones. Es un atrevimiento, una propuesta que realmente también te perfila el tipo de candidato que tenemos a la vicepresidencia, ¿no? Solamente una persona poco preparada puede hacer una oferta de esta naturaleza como si se tratara de una elección de curso, ¿no? Vamos a elegir al presidente de curso, de la promo, no sé, ¿no? No. Realmente la propuesta es por demás atrevida. Hemos conocido los criterios de dos luchadores en Bolivia. Les comento que Senta y Omar hacen lo suyo como hormiguitas, y no piden nada a cambio, no necesitan nada a cambio. Yo les quiero agradecer
desde mi exilio a ustedes dos, porque le ponen el pecho, le ponen el tiempo al país. Y es una clara muestra de que gente como ustedes es necesaria en Bolivia en estos tiempos tan difíciles, para que no lleguemos al hoyo al que nos quieren llevar. Este programa lo concluyo señalando que Tuto y GP Velasco son populares, están en tendencia, y Paz y Lara son los populistas del continuismo. Ese es el resumen de este programa. Ha sido un gusto y los saludo y los abrazo a la distancia. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Buenas noches, Bolivia.